Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal y como lo prometido es deuda, os traigo el vídeo de la generación Bradomín. Para corroborar una serie de datos que no tenía del todo claros, manejé alguna bibliografía, pero hay un título en especial que quiero citar hoy aquí porque está en la base de todo lo que vais a escucharme. Me refiero a la tesis doctoral titulada El teatro de Angélica Lidl de la autora Ana Vidal Egea. Esta autora hace una introducción a la obra teatral de Angélica Lidl, centrándose en lo que es la generación Bradomín, que me pareció interesantísima, y de aquí es de donde saco yo la información, no toda, pero sí parte de la información que voy a transmitiros a continuación, así que vamos allá. Los antecedentes de la generación Bradomín habría que buscarlos ya en el teatro español de los años 60. En esta época están introduciéndose las vanguardias en España. Empiezan a jugar los directores de escena, los escritores también, los dramaturgos, empiezan a jugar con técnicas nuevas, con diferentes maneras de hacer llegar el espectáculo al público, y eso se lo debemos a las vanguardias. Pero hay un año concretamente, que es el año 1969, en el que se puede decir que es el año en el que todo cambia, llega la nueva dramaturgia a la escena española. ¿Qué es lo que ocurre en este año? Que los alumnos del Centro de Arte Dramático de Madrid viajan al Festival de Nancy en Francia, y lo que ven allí sobre las tablas en el escenario, la manera en la que ahora se representan las obras teatrales, cómo se ve el espectáculo teatral, es tan distinto a como ellos lo están llevando a cabo en España, que les influye, y al volver empiezan a hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, otra de las cosas que podemos encontrar en estos años es que los directores de escena ya no son solo directores de escena, sino que muchos de ellos también son autores de los textos que llevan, ¿no?, a escena. Nos encontramos, por lo tanto, con un panorama que parece que tiene cierto éxito, aunque vamos a ver cómo realmente no es así. ¿Por qué digo que parece que tiene cierto éxito el teatro en esta época? Porque surgen compañías teatrales como Els Joglars o Dagol Dagom, que son muy exitosas, que llenan localidades en teatros grandes, porque tienen un teatro muy efectista. Este teatro juega con luces, con sonidos, con tramoya, y es un espectáculo muy llamativo. Le gusta al público y va a verlo. Vamos a ver cómo esto realmente no nos indica que el teatro esté bien, pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Otra de las cosas que quería comentaros antes de meterme ya directamente a hablar de la generación Bradomín es que es aquí, justo en este momento, cuando surgen esas primeras voces que podríamos meter dentro de lo que se llama generación Bradomín. Al principio se le llamó teatro de texto, más tarde nueva dramaturgia española, y finalmente acabó conociéndose durante mucho tiempo, que ahora ya no, pero durante mucho tiempo, como generación Bradomín. Se denomina generación Bradomín a un grupo de autores que ganaron, muchos de ellos, el premio Bradomín, que es un premio que llevó a cabo el Instituto de la Juventud. Comenzó a mediados de los años 80 e iba destinado a los dramaturgos menores de 30 años. Así que por ese motivo se conocía a estos dramaturgos como generación Bradomín. ¿Qué ocurre? Que con el paso de los años se fueron dando cuenta de que la inmensa mayoría de los autores que pertenecen a la generación Bradomín no han ganado ese premio. Por eso, de un tiempo a esta parte, se prefiere denominarlos como generación de los años 90. Sea como fuere, la generación de los 90 o la generación Bradomín, lo que tienen es un amplio abanico de temáticas, de maneras de crear obras de teatro, y como han escrito a lo largo de tantos años, se les ha dividido en dos grupos. Está por un lado el primer grupo, que es el que empieza a escribir, a publicar y a subir sus obras a los escenarios en los años 80, y aquí podemos meter a Sergi Belbel, a Leopoldo Alas o a, por ejemplo, Paloma Pedrero. Y un segundo grupo que escribiría, publicaría, subiría sus obras a los escenarios en los años 90, y aquí meteríamos a otros tres autores que a mí me gustan especialmente, que son Juan Mayorga, Angélica Lidl y Rodrigo García. Este último es argentino de nacimiento, pero bueno, español de adopción podemos decir, porque vivió muchos años aquí. No sé si sigue viviendo, pero vivía en un pueblecito de Asturias. Lo que ocurre en estos años es que, como ya os había dicho antes, se puso muy de moda un tipo de teatro muy efectista, como el que hacían compañías como por ejemplo Els Joglars, que tenían a Boadella capitaneando, ¿no?, el proyecto.
y era lo que iban a ver realmente los espectadores, pero los espectadores apenas iban a ver las obras de teatro de autores vivos. Había una gran crisis de espectadores porque la gente iba a ver o este teatro muy efectista o obras de teatro clásicas de Calderón y de Lope de Vega. Por lo tanto, lo que hacen estos autores es hacer uso de su libertad. Dejan de dar al público lo que el público quiere ver y empiezan a darles unas obras mucho más difíciles de digerir. Hay muchos autores de esta generación, Bradomín, que consideran que no deben denominárseles generación, porque todos son muy diferentes los unos de los otros, y es verdad que son todos muy diferentes los unos de los otros. Sin embargo, tienen una serie de características comunes. Por ejemplo, ya no hay dos centros neurálgicos a los que todo el mundo emigra para poder triunfar en el mundo del teatro, que son Madrid y Barcelona, sino que cada uno de estos dramaturgos lleva a cabo su proyecto en su propia comunidad autónoma. A veces incluso crean sus propias compañías de teatro para poder llevar este proyecto adelante. Todos ellos tienen una escenografía extremadamente minimalista que exige la imaginación, la puesta en práctica de la imaginación de los espectadores, porque por ejemplo, ya no nos vamos a encontrar en el escenario salones absolutamente decorados o aulas o cocinas o lo que queramos. No estoy pensando en El chico de la última fila, que por ejemplo para representar el instituto es simplemente un pupitre con una silla, y eso es el instituto. El salón de la casa de uno de los personajes es un simple sofá. Entonces hay un elemento lo suficientemente simbólico como para que ese elemento sea metonimia, ¿no? La parte por el todo del lugar en el que se está desarrollando la acción. Tienen muchas cosas en común, lo que pasa que al mismo tiempo tienen una manera muy diferente de ver el teatro. Por ejemplo, es bastante público y notorio el, digamos, conflicto que hay entre Angélica Lidl y Juan Mayorga, pero de esto vamos a hablar ahora. En cuanto a la nómina de autores, es tan extensa, es tan amplia, que he decidido hablar solamente de aquellos que a mí me llaman más la atención, y voy a hablar de tres que son los que más conozco porque algunos otros no los conozco, ¿de acuerdo? El primero del que quiero hablar es de Juan Mayorga. De Juan Mayorga ya me habéis oído hablar varias veces en el canal, recomendándolo. Leí hace poquito El chico de la última fila y os hablé en un vídeo. Juan Mayorga, su teatro se puede marcar en eso que se llama teatro de la memoria. Le da mucha importancia a la historia, al pasado, para explicar el presente, para comprender el mundo. Su teatro tiene como temas básicos y capitales, trata muchísimos temas, pero digamos que hay dos temas que constantemente aparecen en su obra, que son la libertad absoluta del individuo por un lado y la justicia por encima de todas las cosas por otro. Siguiendo un poco la estela de Stanislavski, Mayorga considera que la palabra lleva a la acción, que hablar es hacer, que decir es actuar, y lo vamos a ver en su obra. Sus obras realmente parten de una idea central, y esa idea central se materializa en los diálogos que luego llevan a las acciones de los personajes. Es idea, diálogo, acción. Es un autor muy interesante que yo llamo autor social, porque al compararlo con Angélica Lidl, que es muchísimo más individual, hay que decir que él es muy social. Muy social en el sentido de que aquello que le preocupa es el mundo que le rodea, y aparte él como persona es una persona muy social también. Ha participado en proyectos comunes con otros autores, con otros directores. Tiene vínculos con la Escuela Superior de Arte Dramático, con ESAD, y sí, es un ser absolutamente social. Luego, en su trato, en las entrevistas, es una persona muy humilde, muy sencilla, con muchísimo autocontrol, pero que dice verdades como puños, dice lo que piensa. ¿Por qué explico esto? Porque Angélica Lidl es muchísimo más visceral, de hecho es tremendamente visceral, y dice las cosas de una manera más, no sé si violenta es la palabra, pero más exaltada. Violenta no, más exaltada, y a veces se le echa en cara que sea tan exaltada, pero Angélica Lidl dice también grandes verdades. Lo que pasa es que el tono que utiliza es diferente y parece que se la toma más en serio, se le toma más en serio a él que a ella, pero Angélica Lidl dice verdades como puños. Angélica Lidl es otra de las grandes autoras de la escena española. Es una autora muy, muy polémica. A ella le echo en falta en ella que sea un poco menos polémica, y en Mayorga echo en falta que sea un poquito más polémico, porque yo sí creo que el teatro tiene que generar una cierta polémica, generar un cierto debate. Pero bueno, ya esto es una opinión personal mía.
Angélica Lidl tiene ciertos enfrentamientos, bueno, no solamente con Mayorga, sino con todo el mundo, porque es una persona que no se calla nada, no se muerde la lengua, dice las cosas tal cual las piensa. Tiene unas ideas muy radicales sobre el teatro que comulgo con ella muchísimo. Y la forma en la que ella lo lleva a escena es esto que se denomina teatro de shock. Es decir, escribe un texto con unas ideas determinadas, con unas críticas determinadas, y luego en escena siempre ocurre algo absolutamente escandaloso. Siempre. En Angélica Lidl siempre hay un momento en el que la polémica está por encima de la propia obra y del propio texto teatral, que es lo que considero, la crítica lo considera, una parte de la crítica, y yo estoy entre ellos, que quizás sea un poco peligroso porque sus textos son muy interesantes, sin embargo, cuando sales de ver una obra suya te quedas más con el escándalo, la polémica que ha ocurrido sobre el escenario que con el propio texto en sí, que suele ser muy interesante. Ese teatro de shock lo que la lleva es a hacer cosas muy llamativas en el escenario. Por ejemplo, en una ocasión se llegó a autolesionar delante del público. Además, su teatro también se llama teatro del yo. Ese teatro del yo es, para explicarlo así como de forma de andar por casa, yo lo relaciono mucho con la autoficción de los autores franceses, esto que está tan de moda de hablar de ti mismo y no saber hasta dónde es verdad o a partir de dónde es mentira. Pues sería eso llevado al teatro. El teatro del yo es hablar de uno mismo, llevar a escenas todo aquello que uno es, todo aquello que a uno le preocupa. Es más interior que exterior, es un teatro más individual que social. Yo diría que es más social el de Mayorga. En el caso de Mayorga y Lidl hubo un problema con respecto a esto del teatro del yo, porque en una entrevista Mayorga dijo que le parecía peligroso el teatro del yo porque podía derivar hacia cierto narcisismo, tanto yo, en vez de fijarte en el mundo que te rodea. Angélica Lidl, como escribe teatro del yo, se sintió aludida y, sin nombrar a Mayorga, y en una entrevista dijo: bueno, perdonen ustedes por no tener yo imaginación para tratar otro tipo de temas y hablar siempre desde mí misma y desde el yo, por favor no me tachen de narcisista, pero con mucha retranca. También en un documental hace alusión a Mayorga y satiriza un poco sobre la figura de Mayorga y su teatro. No se llevan del todo bien. Mayorga es una persona que tiene muy buena relación con las instituciones. De hecho, uno nota cómo las instituciones lo promueven la obra de Mayorga, que por otro lado es una obra muy interesante. Yo es un dramaturgo, un escritor al que respeto mucho y además me gusta mucho su forma de ser, esa forma tan tranquila, tan pausada. Pero creo que a veces se considera que Angélica Lidl está equivocada por la manera exaltada que tiene de exponer sus ideas. Y yo pienso que muchas veces Angélica Lidl dice verdades como puños. Exaltada, sí, pero verdades como puños. Angélica Lidl bebe mucho de un personaje extraordinario que es Pina Bausch. El teatro de Pina Bausch, no voy a meterme en él porque es muy complejo. Yo no conocía a Pina Bausch hasta que hace unos años tuve que dar la asignatura de artes escénicas y ese verano me lo pasé pues preparándome yo para estar a la altura de dar, evidentemente, la asignatura. Y llegué al personaje de Pina Bausch y a su teatro, y me pareció maravilloso. Es un tipo de teatro que influye muchísimo tanto en la propia Angélica Lidl como en el autor del que vamos a hablar ahora. Dejo para el final a mi autor favorito de la generación de los 90, que es Rodrigo García. Rodrigo García nació en Argentina, vivió muchos años en España, concretamente en un pueblo de Asturias. Si os digo la verdad, no sé si sigue viviendo aquí o se ha marchado a otra parte. Rodrigo García es un genio. Genio, o sea, es absolutamente genial. Y sin embargo, aquí en España, y me temo que en Argentina tampoco, se le valora en lo que vale. Sin embargo, en Francia lo tienen absolutamente idealizado, endiosado, porque es un dramaturgo extraordinario. Es muchísimo más polémico que Angélica Lidl, es muchísimo más radical en sus opiniones y en cómo las expresa y en cómo vive incluso. O sea, es un tipo que vive contracorriente. A mí me merece el mayor de los respetos, no solo por la enorme y bestial inteligencia que hay en cada una de sus entrevistas y en cada una de sus obras, sino por la valentía enorme de ir contracorriente en un mundo en el que parece que todos tenemos que ser exactamente iguales y pensar exactamente lo mismo para no desentonar porque se va a por nosotros, ¿no? Es un tipo muy valiente, es un tipo muy talentoso, forma parte de una compañía
que se llama Carnicería Teatro. Él, cuando vivió en Argentina, bueno, procede de una familia muy humilde, él sabe lo que es la necesidad, lo que es el hambre, lo que es pasarlo muy mal, y su teatro, sobre todo las primeras obras, porque en las últimas no lo noto tanto, es un teatro que rezuma rabia, pero de una manera tan inteligente, va tan a la esencia de lo que está mal. Las imágenes que elige, las palabras que elige, es que no sé, es extraordinario, me parece un autor genial. Él dice, leí en una entrevista que él odia hacer diálogos, claro, que te diga que odia hacer diálogos un dramaturgo, pues es... ¿qué vas a hacer si no haces diálogos, ¿no? Por eso dice que su teatro es tan poético. Se me olvidaba decir que, al igual que Angélica Lidl, Rodrigo García también es poeta, ha publicado libros de poesía. La poesía que él tiene es una poesía muy de la realidad, muy de lo cotidiano, pero es bellísima, o sea, es un grandísimo escritor, pero sobre todo como dramaturgo. Dice una cosa que a mí me enamora, porque estoy totalmente de acuerdo con él, y es que el arte no tiene por qué ser bello ni tiene por qué ser correcto. Es más, el arte puede ser bello, pero desde luego lo que nunca debería ser es correcto. El arte, en mi opinión, y esta ya es una opinión mía, tan válida como la vuestra, que puede ser completamente contraria, el arte sirve para remover conciencias. Si lo único que queremos es entretenernos, ese producto que llega hasta nosotros para entretenernos, para mí, en mi opinión personal e intransferible, no es arte, porque yo al arte le busco otra cosa, le busco otra dimensión, quiero que me remueva por dentro. Para entretenerme, sinceramente, juego al parchís. Por eso me gusta tantísimo, tantísimo el teatro de Rodrigo García. Me parece absolutamente extraordinario, y cuando le leí esa frase de que el arte no tiene por qué ser bello ni tiene por qué ser correcto, me recordó mucho a un profesor mío de Historia del Arte que decía que el arte no era la representación de las cosas bellas, sino la bella representación de las cosas, sean estas como sean. Rodrigo García lo que hace es centrarse en una parte muy determinada del mundo, que no es la parte más agradable, que no es la parte más bonita, pero lo que lleva al escenario es de una belleza que te impresiona. A veces te deja sin aliento, porque es una mezcla de una belleza extraordinaria cuando lo estás oyendo, cuando vas viendo el desarrollo de la obra, con una dureza que es como una cuchilla, es afilado en su crítica. Para mí es el gran genio de la generación de los 90, y sin embargo, precisamente porque no se casa con nadie, porque no tiene palabras amables para quien considera que no tiene que tenerlas, como no se baja los pantalones para tener éxito, por eso aquí en España no lo tiene. Y que conste que no estoy diciendo que Juan Mayorga se baje los pantalones, por Dios, para tener éxito, porque creo que es un autor extraordinario, pero en mi opinión está por encima Rodrigo García, y precisamente porque es mucho más incómodo no recibe tanto apoyo, porque a veces el carácter de uno también ayuda a posicionarlo en determinados lugares. Ahora bien, si tuviéramos una bola de estas de cristal para ver al futuro, estoy segura de que en estos últimos años del siglo XX, primeros del siglo XXI, cuando hablemos de los grandes autores, al lado de Mayorga va a estar Rodrigo García y va a estar también Angélica Lidl, aunque hoy en día no se les está dando a ninguno de los dos el valor, a los dos últimos, porque a Mayorga sí que se le está valorando, pero a Lidl y García no se le está dando el valor que realmente tienen. Y eso es todo, hasta aquí la generación Bradomín. Espero que os animéis a ir a ver las obras de teatro de estos autores, si es que llegan a vuestra ciudad, esas obras de teatro. Si no, siempre os queda la posibilidad de leer sus textos. Os habré dejado a lo largo del vídeo, según haya ido hablando de los autores, algunas cubiertas de obras que yo os recomiendo. Si no podéis ver en el teatro, que sería lo ideal, al menos leerlas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y, por cierto, lo siento, tengo favoritismos. Rodrigo García, que no se os olvide. Hasta la próxima semana.